Hablar un poco sobre las conductas difíciles en los niños con trastorno espectro autista. Este tema es muy importante, sobre todo ahora que estamos en una pandemia. Las conductas difíciles son muy frecuentes en los niños con autismo y se pueden presentar como conductas desafiantes, crisis de algún tipo. Podemos incluir en ellas agresividad, como golpear, patear, morder, destrucción, como romper la ropa, ventanas, tirar objetos. Autoagresión, como golpearse la cabeza, morderse, pellizcarse, escapismo y otros. La conducta suele tener diferentes fases. Lo usual es que encontremos a un niño en un estado basal, tranquilo, calmado, que ante un estímulo, que puede ser sensorial interno, algo que necesita desde afuera o alguna otra cosa, va a comenzar a ponerse ansioso o a presentar características que podemos reconocer de estrés y va a detonar en una conducta difícil. Esa conducta difícil, como dijimos, puede ser morderse, golpearse, gritar o alguna otra cosa que sea difícil de manejar. Después de que hace esta explosión y el niño logra calmarse, entra en un estado donde puede ser que retroceda o termine de mejorar volviendo a su estado basal. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos las diferentes fases de la conducta para poder así intervenir de acuerdo al estado del niño. Por ejemplo, en el momento en el que el niño está en la fase roja, en la que está en la crisis de su conducta difícil, no vamos a poder hablarle para explicarle que algo está mal. Mientras que si lo hacemos en la fase verde, cuando el niño está calmado, va a ser mucho más fácil llegar a él. Entonces, es importante decir que la conducta siempre tiene una función. Hay que considerar su propósito y estas conductas se pueden basar en factores biológicos y ser modificadas a través del tiempo, a través de las experiencias, siendo moldeadas por lo que sucede antes y después. Por ejemplo, un factor biológico puede ser que el niño tiene hambre y si el niño cuando tiene hambre tira un plato o tira un vaso y el cuidador entiende que eso significa que él quiere algo de comer, más adelante él va a aprender que tirar vasos o platos significa darme de comer. Entonces ahí se va moldeando la conducta difícil. Entonces las funciones de la conducta incluyen obtener un objeto deseado, escapar de una tarea o situación, obtener atención, ya sea negativa o positiva, tratar de calmarse o autorregularse, como cuando los niños se mecen, bloquear o mantenerse alejado de algo doloroso o molesto, por ejemplo, un niño que tiene reflujo, que no quiere comer, responder al dolor o molestia e intentar tener control sobre su entorno o estar en una situación de autodefensa. Entonces, generalmente puede haber mejoría al cambiar la situación o el entorno y las cosas que pasan antes o después de la conducta difícil. Entonces, uno de nuestros primeros pasos para intervenir en las conductas difíciles es hacer justamente un análisis de lo que ocurre antes, durante y después de la conducta. Entonces, la conducta, como dijimos, es una forma de comunicación. Y esto quiere decir que si le enseñamos al niño a comunicar lo que necesita de maneras más apropiadas y adaptadas a lo que es socialmente aceptado, podemos remodelar estas conductas. Entonces, como les hablaba, eh, generalmente cuando analizamos la conducta, lo primero que vamos a hacer es un diario de la conducta, donde vamos a anotar fecha, hora, qué sucede antes, durante y después, y lo hacemos durante un periodo de tiempo de 1 a 2 semanas. Entonces, en este ejemplo, tenemos un niño que se golpea y es muy difícil de calmar. ¿Qué vemos en este diario? Que solo tiene 2 líneas de momento, que sucede siempre más o menos a la misma hora. Entonces podemos preguntarnos si el niño está cansado, tiene hambre
o lo están poniendo a jugar en un lugar donde hay demasiado estímulo ruidoso. Y después vemos que en una ocasión estaba con un primito jugando muy cerca y en otra ocasión estaba en el supermercado. Entonces tenemos que buscar qué características comparten estos lugares. Sería que estaba en la casa del primito y tenía música muy fuerte y en el supermercado también había música. ¿Será que el tipo de luz del lugar era muy parecido, era muy intenso? Entonces, buscamos estas claves dentro del diario para ver qué factores podemos modificar y ayudar al niño así a no tener que presentar esta conducta difícil. Un ejemplo, por ejemplo, en el centro educativo, es una niña que no le gusta compartir con otros niños. Entonces, si la sientan en un círculo para hacer una actividad en grupo, la niña golpea a una persona que esté cerca de ella. Entonces la maestra la agarra, la aleja y le da un tiempo fuera, como este método para corregir la conducta. Pero en realidad lo que está haciendo es dándole lo que ella quiere. Entonces Ana aprende que si quiere que la saquen de la actividad, golpea al primero que se encuentre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de la conducta, buscamos prevenir desencadenantes, anticipar cosas, modificar cosas cuando sea posible. Cuando ya estamos en la crisis, tratamos de calmarlo. Si tenemos un análisis sensorial, es una persona que ocupa presión, podemos hacer este tipo de cosas. Debemos ponernos a la altura del niño, usar un lenguaje claro, simple, calmado. En muchas ocasiones vamos a tener que utilizar pictogramas. Como les dije, buscamos estrategias sensoriales y es muy importante que tengamos un plan de acción, que cuando tengamos un niño que presenta conductas difíciles, hagamos este análisis de la conducta y tengamos un plan de qué hacer en cada una de las fases para que llegado el momento no actuemos también nosotros de forma muy abrupta y podamos dar una respuesta adecuada tal y como la quisiéramos dar para el niño. Entonces debemos buscar material al respecto, estudiarlo, buscar profesionales entrenados para tratar este tipo de situaciones, entrenarnos a nosotros mismos, anticipar para reaccionar de una manera adecuada y tener un plan. Muchas gracias.